En la sesión de esta tarde va a haber intervenciones que conmemoren y hagan alusión al Día Mundial de la Salud. En este caso están pilotadas por el director del Instituto de la Salud, que es nuestro académico numerario, don Manuel Casal Román. Don Manuel Casal Román es un auténtico especialista en microbiología y en medicina preventiva. Tan es así que, nacido en la isla de León, doblada la primera, mediados de los años 40, se licencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz y posteriormente alcanza la agregaduría de la Universidad Autónoma de Madrid en lo que es la medicina preventiva. En el caso de Córdoba y su recalado en nuestra ciudad, ha sido motivado por la obtención de la cátedra de microbiología y parasitología de la propia universidad, de cuya Facultad de Medicina ha sido decano durante algunos años. En este sentido, acumulada la plaza al Hospital Universitario Reina de Sofía, ha sido jefe y director de los departamentos tanto de medicina preventiva como de microbiología. Es más, como investigador nato, ha tenido la oportunidad junto con el doctor Rey Calero, de obtener una bacteria nueva y así ser reconocida por los organismos internacionales. Pero al mismo tiempo ha tenido más de 500 ponencias en distintos foros nacionales e internacionales, y aparte de dirigir más de 50 tesis doctorales y otros tantos trabajos de tesinas, donde igualmente ha dirigido como investigadores algún grupo del PAI, del Plan Andaluz de Investigación, de gratos recuerdos, ¿no? Ha publicado muchísimos trabajos de investigación dentro de su cometido, lo mismo que ha organizado numerosos congresos nacionales e internacionales. Efectivamente, ha sido muy premiado y esa labor callada, lógicamente, puede terminar precisamente en este reconocimiento que naturalmente le hace la propia Real Academia de Córdoba, reconociendo su buena disposición en la organización de todos estos eventos en torno al Día Mundial de la Salud. Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión del Día Mundial de la Salud, que la Real Academia de Córdoba, a través de su Instituto de Estudios de la Salud, celebramos todos los años, en el cual la OMS recomienda en todas las partes del mundo que se hable de un tema de salud importante. En este caso, el tema de salud importante no puede ser otro que el coronavirus del COVID-19, que se ha convertido en una gran pandemia, por lo tanto, es un tema muy importante para que tratemos en el Día Mundial de la Salud. En este sentido, les voy a hacer la pequeña presentación del tema del día. Hablarán dos ponentes, uno de ellos microbiólogo, el doctor Cause, que nos hablará del virus en sí, de un tema muy importante que son las mutaciones y las variantes del virus. Y por otra parte, el otro ponente será el catedrático de Salud Pública de la Universidad, don Manuel Vaquero, que nos hablará del tema más importante en salud pública que hay hoy día, que son las vacunas contra el COVID-19, para el COVID-19. Así será la sesión que se clausurará con estas dos intervenciones. Hemos de recordar que estos Días Mundiales de la Salud lo organiza ya hace muchos años, desde que se creó la Organización Mundial de la Salud, y recomendó a los gobiernos que desarrollaran algún lema cada año, algún tema. Como digo, este año será, lamentablemente, el tema viene ya elegido, viene ya dado, que es el tema del coronavirus chino. Ustedes recuerdan que este coronavirus fue en diciembre del 2019 cuando empezó a llamar la atención el que China comunicó que se habían encontrado un caso de una neumonía grave y rara,
y que luego se vio que era un coronavirus nuevo. Muy pronto, en enero del 20, ya se tuvo la secuencia genética de este virus, con lo cual se pudieron hacer vacunas con prontitud y se pudo hacer un diagnóstico por PCR microbiológico también con prontitud. Esto fue un hito muy importante porque la investigación dio un resultado muy rápido. Esto ha sido novedoso con relación a otras pandemias que ha sido más lento el desarrollo científico. La OMS fue llamando la atención durante este año de que había una emergencia mundial, que el virus era un enemigo público número uno y que la presión como epidemia se desarrolló muy importante. Entonces esto dio lugar a que ya en abril del 2020 se desarrolló lo que fue la nueva pandemia. Es decir, el 11 de marzo fue cuando la OMS declaró nueva pandemia. Una pandemia es una epidemia que se extiende por todos los países del mundo y por lo tanto fue un tema de gran trascendencia en aquel momento. A partir de ahí, España, nuestro gobierno, pues declaró el estado de alarma en marzo del 2020 y después estuvimos hasta abril en que se empezó lo que llamaron la desescalada. Aquí se fue un poco triunfalista nuestro gobierno y declaró que el tema estaba controlado, el virus lo teníamos poco menos que eliminado. Eso fue un error, como ustedes comprenderán, porque en aquel momento había 23.000 muertos y 200.000 casos infectados, con las cifras de este virus más importantes del mundo que teníamos en España. En muertos, también en 50 médicos o más y 40.000 sanitarios contagiados. Esto fue un fallo tremendo de las medidas de control y mandar a personas sanitarias a jugarse la vida como pasó lamentablemente. En aquellos momentos, como digo, el desarrollar la tecnología microbiológica, virológica, se desarrolló la PCR y se pudo hacer un diagnóstico rápido. Digo se pudo porque no se hizo en aquel momento, pero ya se tenía la tecnología, existía, y después también la tecnología para hacer vacunas, que empezaron a hacerse rápidamente varias vacunas en todo el mundo. De todas maneras, la OMS insistía a través de su director general en que se hicieran test diagnósticos de PCR o similares, que se hicieran. Esto no se hizo en aquellos primeros momentos, se empezó tarde. Ahora afortunadamente sí lo tenemos. Lo que se desarrolló mucho fue la contención. Eso está muy bien para contener a la población, que es lo que todavía se sigue haciendo, y cada vez se van haciendo unos grados diferentes según la zona de nuestro país donde estemos estudiando. Esta contención fue importante y se debe aprovechar, pero también se debe aprovechar, como lo decía la ONU, no solo se puede hacer contención como está haciendo en España, sino que había que hacer, aplicando la investigación recibida, test, como se decía en aquellos momentos. Esto no se empezó de manera rápida en España tampoco, y por lo tanto nos llegamos al día de hoy en que tenemos, en abril del 21, tenemos unos 3 millones de casos y unos 75.000 muertos en España. Esto es verdaderamente cifras muy alarmantes, muy preocupantes. Ante todo esto, debíamos haber actuado más rápido. El gobierno actuó, algunos dicen que tarde y mal, pues si no es exactamente tarde y mal, pero algo parecido. El test no se han hecho todavía todos los que se han tenido que hacer para rastrear al virus, no solo diagnosticar, sino rastrear al virus, que no haya contagios, intentar cortar los ascensos, las picas, las olas, los picos, las olas, y después en la vacuna. Ahora ya estamos en la fase de diagnóstico y la fase de vacuna. La vacunación se está empezando, como ustedes saben, con grandes confusiones, porque ha habido una gran cantidad de información de muchos tipos, y entonces no hay una sola voz que hable, sino hay muchas voces que hablan, y lo cual es un poco complicado. En definitiva, no quiero más gastar tiempo para esta introducción y pasarle a mis dos ponentes, pero sí recordar que en la vida, para un hecho sanitario tan importante como este, lo importante es pararse un momento y meditar sobre saber
poder y querer. Saber sabemos porque sabemos los científicos, tenemos científicos que saben lo que tienen que hacer. Podemos porque tenemos la tecnología punta, tecnología de vanguardia que en esta pandemia se ha podido aplicar. Y después, en tercer lugar, tenemos que querer. Esto hasta ahora parece que no se ha querido y nuestros dirigentes, gobernantes o políticos, hay que decirle que apliquen estas tres, saber, poder y querer, porque dependerá de que ellos quieran aplicar la tecnología en su momento, en amplitud, y lo mismo la vacuna en los diferentes plazos que se puedan hacer. De ellos es muy importante que depende el que esto funcione o no funcione. Es decir, podemos, sabemos, pero depende de nuestro futuro, de que ellos quieran. En este sentido, es lo que hay que pedirle a nuestros gobernantes, que cumplan rápidamente estas fases que yo les he comentado. Otra cuestión, con los fallecimientos que hemos tenido y los contagios que tenemos, los españoles no se lo merecen. Pasamos por, como le había dicho, a la siguiente intervención de los diferentes ponentes, que son dos y que los iremos pasando a continuación. Muchas gracias. Hola, muy buenas. En primer lugar, quería agradecer al Dr. Casal y a la Real Academia de Córdoba la invitación para estar hoy aquí en estas sesiones del coronavirus. Voy a hablaros sobre las variantes del SARS-CoV-2, algo que está muy de actualidad en los medios de comunicación y que preocupa a la comunidad científica. A lo largo de la presentación vamos a hacer una pequeña introducción al coronavirus, veremos cómo se producen las mutaciones en los virus, veremos cómo se nombran esas variantes que están tan de moda, veremos cuáles son las más famosas, trataremos sobre la importancia clínica y la importancia vacunal que pueden tener estas variantes en un futuro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los virus no están considerados seres vivos. Para que pudieran ser considerados así, deberían de ser capaces de reproducirse por sí mismos o replicarse, en este caso. Pero los virus no son capaces de hacerlo. Necesitan usar toda la maquinaria de una célula a la que infectan para poder replicarse. Y es que una vez que introducen su material genético, van a utilizar todos los recursos de la célula para producir copias de sí mismos y ser expulsadas al exterior para infectar otras células del mismo paciente o de otro. El código genético del coronavirus está compuesto por 30.000 bases de un ARN de polaridad positiva, en el que destaca un gen denominado S, que es el mayor de todos, con 3.822 letras, que va a codificar una proteína denominada Spike, que es la que se une a un receptor específico. El receptor es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y le va a permitir unirse a las células del epitelio respiratorio e infectar. ¿Qué son y por qué se producen las mutaciones? Una mutación no es más que un cambio en la secuencia de bases del ARN viral, un cambio en las letras que contiene. Debemos imaginarnos que el ARN viral no es más que un mapa de letras que cada 3 letras van a codificar un aminoácido y va a acabar formando una proteína. Pues bien, en los virus se van a producir mutaciones espontáneas, no producidas por nada en concreto, simplemente porque son malos copiadores de sí mismos. Y eso es porque carecen de una exonucleasa correctora que debería aliviar esas mutaciones y debería corregirlas. Como no las corrige, se va a producir esta mutación. Y esto, para que hagáis una idea, en el coronavirus ocurre 2 veces al mes. Estas mutaciones pueden llevar al virus a ni siquiera ser viable, puede permanecer activo o mejorarle alguna funcionalidad. ¿De qué tipo son las mutaciones? Fundamentalmente son de 3. La sustitución de una letra, en este caso la guanina, se ha cambiado por una adenina. Puede haber una delección, una supresión de una letra. En este caso ha desaparecido un uracilo de los 3 que había inicialmente. O puede insertarse otra letra, se ha insertado una guanina. El caso es que al código cambiar el aminoácido que codifica, en este caso que originariamente era una glicina, va a cambiar por una serina. O si se inserta o se suprime alguna letra, a partir de ahí, como se ha corrido
todas las letras, va a codificar aminoácidos diferentes. Estos aminoácidos tienen una abreviatura de 3 letras y también tienen una abreviatura de una sola letra para la comunidad científica poder expresarse de manera más rápida. ¿Y cuál es la importancia de las mutaciones? Bueno, el coronavirus, las mutaciones producidas en el gen S, las que afectan a la proteína Spike, son las que más preocupan a la comunidad científica. Y es que una o varias mutaciones que se acumulen en ese gen puede acabar produciendo un cambio conformacional en la estructura de la proteína. Como hemos visto, esa proteína que está compuesta de diferentes aminoácidos, si los aminoácidos cambian, al final la forma de la proteína puede cambiar. Y esto puede ocurrir que no sea favorable al virus y desaparezca, puede que no pase nada, o puede que el cambio en la forma de la estructura de la proteína S sea a su favor y, por ejemplo, le permita una mejor unión al receptor S de la angiotensina que hemos descrito. Por lo tanto, vaya a tener mayor transmisibilidad o vaya a escapar de los anticuerpos. Y esto puede ocurrir porque los anticuerpos son muy específicos de la proteína, ¿vale? Los anticuerpos se unen a diferentes zonas de la proteína que se denominan epítopos y son completamente específicos. Si la forma de la proteína cambia y es una zona donde hay un anticuerpo que se va a unir, no lo va a reconocer. Si de repente la forma ha cambiado, el anticuerpo no lo va a reconocer y no se va a poder unir y no va a atacar al coronavirus. Esto le permitiría al virus tener mayor nicho ecológico, puesto que los pacientes que hayan sido vacunados podrían infectarse y también le podría dar la posibilidad de la reinfección. Aunque tú hayas tenido una infección por el coronavirus, tus anticuerpos producidos van a ser no efectivos contra esos nuevos proteínas que han sufrido un cambio en su estructura. ¿Cómo y cuándo se están dándole nombre a los coronavirus? Está pasando con el coronavirus que se están secuenciando una cantidad ingente de genomas. Hay aproximadamente unos 300.000 en las bases de datos. Y esto es algo que no había ocurrido con anterioridad. Sin embargo, es algo favorable porque está dando una cantidad de información muy importante. La forma de darles nombres más clásica sería en forma de clados, nombrando a todos los descendientes extintos o vivos de un mismo antepasado común. Sin embargo, para el coronavirus están utilizando los linajes o variantes. Es una clasificación mucho más dinámica. Permite relacionarlos con un evento epidemiológico y solo se le va a dar nombres a aquellos que tengan una gran repercusión, porque tengan alguna modificación que le confiera una propiedad especial o que aparezcan de forma explosiva y solo mientras estén activas. Para referenciar estos linajes existen dos páginas, fundamentalmente dos web. Fundamentalmente está la de Pangolin o la de NextStrain. Son dos formas de nombrarlo, cada una tiene su propia nomenclatura. Ahora que ya sabemos lo que es su linaje, veamos el nombre de las cepas más conocidas, las que están en boca de todos los medios hoy en día, como es la cepa británica. Si nombráramos a las cepas como tal, variante británica, pues todas aquellas cepas que fueran descubiertas en Inglaterra, pues podrían ser. Sin embargo, cuando nos referimos a la variante británica, nos referimos a la referencia de Pangolin B1.1.7 o a la de NextStrain L501Y versión 1. Esta cepa fue descubierta en septiembre del 2020 en Inglaterra y presenta hasta 23 mutaciones diferentes. Las más importantes son estas que están aquí, las mutaciones claves, entre las que se incluye la de elección en la posición 69-70, que va a hacer un cambio conformacional en la proteína S, y la que fundamentalmente nos preocupa es esta mutación en la posición 501 del gen, que cambia la asparagina por la glicina, de forma que le permite una mayor transmisibilidad. Como veis, las mutaciones que están en azul están relacionadas con mayor transmisibilidad. También tiene cambios en la posición 681, que le permite mayor facilidad de penetración, y no se ha demostrado que la eficacia vacunal esté reducida. Tampoco que haya una evidencia probada de severidad, de que esta cepa esté relacionada con una infección más severa, pero sí que hay ciertos indicios, como veremos a continuación. Otros linajes famosos serían la cepa japonesa brasileña y la sudafricana.
En comienzos de octubre del 2020 aparece la cepa sudafricana y va a presentar también la mutación que le permite mayor transmisibilidad, la mutación que hemos visto en la cepa británica, la N501Y, pero sin embargo, no presentando la mutación, la delección 6970, presenta otras dos mutaciones que están relacionadas con una disminución de la eficacia vacunal. No hay estudios que la relacionen con mayor severidad, algo que también ocurre con la cepa japonesa, que en realidad, aunque se descubrió en Japón, eran de pacientes procedentes de Brasil. Esta es la versión 3 de la 501 en NextStrain y el nombre de pangolín es la P.1. Presenta también mutaciones de mayor transmisibilidad, también presenta las mutaciones de disminución de la eficacia vacunal y esto ya se han demostrado en esta cepa reinfecciones, pero tampoco hay evidencia o estudios que la relacionen con una mayor severidad de la infección. En esta diapositiva trato de representar a la proteína Spike uniéndose al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Este sería el esquema, el receptor, y por aquí arriba en amarillo estaría la proteína. Como vemos, tenemos posiciones de esa proteína, del gen de la proteína, la posición 501, el aminoácido de la posición 501, el aminoácido de la posición 484. Vamos a centrarnos en estos dos, porque si la cepa salvaje, la wild type, presentaba una asparagina, cuando muta, en vez de la asparagina, va a presentar una glicina y vemos cómo cambia esa parte de la proteína spike, de la proteína que se une al receptor. De tener esta forma pasa a tener esta forma con ese anillo. Y esta mutación confiere esa forma diferente en ese trocito de la proteína, que es lo que le convierte en una cepa de mayor transmisibilidad, porque se une mejor a ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. En la parte de la derecha vemos como en la posición 484, que debería haber un ácido glutámico, que es la E, va a cambiar por una lisina, que es la K, y también cambia la forma de la proteína en ese trozo. ¿Qué va a pasar? Pues que justamente aquí es donde se une uno de los anticuerpos policlonales que nos genera la infección o que nos generan las vacunas. Al no poder unirse porque cambia conformacionalmente, puede haber una reducción de la eficacia vacunal. Otras variantes amenazantes serían la californiana, que presentan mutaciones que le confieren escape a los anticuerpos y también mutaciones de mayor transmisibilidad. La mutación L452 la tiene compartida con una cepa que apareció la semana pasada en la India, junto con una mutación que presentaba, como hemos visto, en las variantes japonesa, brasileña y sudafricana. También tenemos variantes nigerianas y ugandesas con mutaciones en la posición 681 que le conferían mayor penetrabilidad en la célula, y además la ugandesa también tiene la famosa 484 que se ha visto con posibilidad de reinfección. Bueno, una vez vistos los linajes más famosos y sus mutaciones, tenemos que ver qué importancia clínica tienen. A nivel de infectividad, las mutaciones en las posiciones 614 y 501, sobre todo esta última, está demostrado que tiene una mayor capacidad de efectividad, hasta un 50%. Y esto está ya demostrado en el laboratorio, in vitro. Por lo tanto, si tiene mayor capacidad de infectar, va a tener una mayor expansión epidemiológica y va a ocupar el nicho de otras variantes. A nivel de severidad de la infección, sin embargo, se asoció la variante británica, el linaje de pangolín B1.1.7, con una mayor mortalidad de los pacientes. Estos primeros artículos que demostraron esto estaban hechos con bastantes sesgos importantes, que aunque se eliminaran, aparecían como una probabilidad importante. Sin embargo, no dejaron de ser estadísticamente significativos. Y posteriormente otros estudios que se han intentado demostrar esa mayor mortalidad de la variante británica tampoco han sido concluyentes. Y esto es porque depende de muchísimos factores, de las medidas de contención, de la situación de la sanidad del país, etc. En cuanto al diagnóstico, se permanece asegurado, y es que las PCR que se utilizan para el diagnóstico de coronavirus no se centran en un solo gen, no se centran en el gen S, sino que presentan dianas en el gen S, presentan dianas en el gen N y presentan dianas en el gen ORF. Aunque se produzca una mutación en alguno de ellos, por ejemplo, en este caso en el gen S, y la diana esa fallara
y diera un falso negativo, aún existen otras 2 dianas en la PCR que van a hacer que el diagnóstico continúe intacto. Esto no está estudiado, sin embargo, para el estudio de los test de antígenos. Test de antígenos rápidos que estén orientados a la proteína S pueden fallar, puesto que si cambia la morfología de la proteína puede cambiar y no unirse al test. La importancia en cuanto al tratamiento. Bueno, los antivíricos que se están utilizando realmente no son directamente anti-COVID y no van a la proteína S, por lo tanto podría seguir siendo efectivo. Sí que se han visto resistencias a los interferones, que son unos inmunomoduladores en ciertas variantes, y sí hay ya descenso de sensibilidad en los anticuerpos monoclonales. Son aquellos anticuerpos creados en el laboratorio que van exactamente contra un epítopo nada más. ¿De acuerdo? De manera que si justamente ese epítopo es el que está mutado conformacionalmente, la forma de la proteína es diferente, pues no serán efectivos. En cuanto a la importancia a nivel de prevención, debemos recordar que posinfección o posvacunación lo que genera el cuerpo son anticuerpos policlonales. Estos anticuerpos policlonales están dirigidos a diferentes partes de la proteína S, de forma que el virus necesitaría acumular mutaciones varias para evadir la inmunidad, puesto que debería modificar diferentes epítopos de esa proteína S, puesto que si no, alguno de estos anticuerpos permanecería activo. Hay una teoría que dice que cuanto más vacunados haya, mayor probabilidad hay de seleccionar mutantes escapistas que estén ocultas, pero que sean capaces de evadir mayor cantidad de estos anticuerpos policlonales. Lo que está claro es que debemos dejar de expandir el virus en la medida de nuestras posibilidades, debemos de protegernos y no infectar a los demás, puesto que el virus, ya sabemos, muta de forma espontánea y puede ocurrir que se seleccionen variantes que escapen a la protección, al menos en forma parcial, de estos anticuerpos. Esperemos que no mute de tal forma que escape a todos estos anticuerpos y al menos nos quede cierto grado de inmunidad para evitar la severidad de la infección. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Un saludo. Buenas tardes, encantado de estar en esta sesión de la Real Academia de Córdoba, participando en esta mesa redonda sobre COVID-19. El tema que me ha correspondido, o el apartado que me ha correspondido, es vacunas para la COVID-19. En esta presentación se puede ver en la línea del tiempo hechos destacados en un periodo de tiempo de un año, de 2020, donde entre el 31 de diciembre China informó de una neumonía no conocida hasta entonces. Otra fecha importante es la del 13 de enero, donde se secuenció el virus y permitió el diagnóstico por reacción en cadena de la polimerasa, una de las principales pruebas de confirmación de la enfermedad. Y otro hecho destacado, el 11 de marzo, en el que la OMS decretó el estado de pandemia. En esta diapositiva podemos ver la presencia de la enfermedad en el mundo. En una fecha actual, el 10 de abril, podemos ver que se han producido más de 134 millones de casos confirmados, con casi 3 millones de muertes. Con respecto a las vacunas, destacamos la figura de Jenner, que en el siglo XVIII instauró la primera vacuna contra la viruela. También el hecho en el que participó España de la expedición de Balmis, en el que el María Pita se exportó, se expandió la vacuna por todo el territorio mundial, en lo que era territorio español. España es uno de los principales países con cobertura importante, tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta. Podemos ver en esta diapositiva la vacunación infantil de manera sistemática, y también se intenta de manera sistemática la vacunación de personas mayores que van desde los 18 hasta los 65 años y más. Cuando se desarrolla una vacuna, el periodo de tiempo es largo, una media de 15-20 años. Sin embargo, destacamos
que en la COVID-19 este se ha cortado de ese periodo medio de 15 a 20 años a 18 meses aproximadamente, como vemos en la diapositiva. Por eso, la vacunación contra el COVID-19 se ha considerado por una revista científica como Science como el mayor avance de la ciencia en 2020. ¿Por qué ha sucedido este acortamiento en el tiempo? Pues países como Estados Unidos apostaron por tener una estrategia de vacunación y la administración americana ha contribuido de manera importante con 10.800 millones de dólares a que se estuvieran a punto 6 vacunas finalistas que ahora veremos. Ha sido una carrera de equipos en la que laboratorios grandes son los que han llegado a la etapa final con estas 4 a 6 vacunas que han terminado su ensayo clínico. La Organización Mundial de la Salud también ha apostado por las vacunas y fruto de esta apuesta ha sido la colaboración denominada COVAX, en la que han participado la Alianza de Vacunas y la Coalición de Preparación frente a las Epidemias, con el proyecto, como decía, COVAX, que garantiza o pretende garantizar que en muchos estados a nivel mundial estén las vacunas disponibles independientemente del estado de riqueza de los países. Se han comprometido 2.000 millones de dosis para 2021. De distintos países, muchas las conocemos, otras no. En esta tabla, en esta figura, se pueden ver vacunas de países como Cuba, Corea, Australia, etc. El impacto económico de la vacunación está representado en estas diapositivas que pongo a continuación. Los índices importantes económicos se han visto alterados por la ausencia o presencia de vacunas en el mercado y muchas compañías, como vemos en esta diapositiva, han ganado mucho dinero con sus vacunas, con el poner en marcha distintos ensayos clínicos y las vacunas en la etapa final. Cuando hablamos de vacunas hay que tener en cuenta 2 periodos. Desde 1930 hasta 2010, donde las vacunas son las vacunas clásicas, sobre todo atenuadas, inactivas, por subunidades importantes de los virus, de las bacterias, etc., y otras que surgen a partir de nuevas tecnologías. Fijaos o fíjense que en 1930 aparecieron de manera empírica vacunas tan importantes como la que previene la polio, tanto atenuada como inactivada. En 1980 aparecieron las vacunas recombinantes de ácido desoxirribonucleico frente a la hepatitis B. Posteriormente, en 1990, las basadas en glicoproteínas, como la del neumococo o la de la meningitis. Y en 1910, por una técnica de vacunación reversa, aparecieron vacunas que superaron a las anteriores en el caso del meningococo y frente a otras bacterias. Y en los últimos 30 años se han desarrollado, sobre todo a partir de 2015, vacunas basadas en ácidos nucleicos, ácido ribonucleico, ácido desoxirribonucleico, y otras basadas en vectores virales que transportan ese ácido ribonucleico, desoxirribonucleico. Importante destacar que en estas nuevas tecnologías en las que intervienen la proteómica, la inmunología y la genómica, destacar los nuevos ayudantes que favorecen que las vacunas necesiten menos cantidad de antígeno para ser efectivas, para producir anticuerpos, para motivar una respuesta celular. Cuando hablamos de vacunas frente a COVID-19, ya se han ocupado mis compañeros de hablar de la estructura del virus SARS-CoV-2, destaca la proteína S con las 2 subunidades S1 y S2 que sirven para la unión a la célula, para el reconocimiento por parte del huésped. En esta proteína S, que sirve tanto para el diagnóstico como para las vacunas como para futuros fármacos, destacamos la importancia de la misma a la hora de que las vacunas estén efectivas, que sean adecuadas. ¿Qué objetivo tiene una estrategia de vacunación? ¿Qué objetivo tiene la vacunación en la actualidad? Frente al COVID-19, ¿qué es lo que pretende la vacuna? La vacuna lo que pretende es prevenir la enfermedad, pero sobre todo disminuir la gravedad y la mortalidad. Intenta disminuir el impacto sobre la asistencia sanitaria y sobre el tema económico.
la economía, la salud, ¿qué es lo que debe primar? Pues un equilibrio en el que sobre todo esté la salud de las personas. Y un último objetivo será proteger a los vulnerables, antes sobre todo las personas mayores, pero también personas que sufren procesos crónicos y los que están más expuestos, los sanitarios. Las asociaciones apoyan cualquier actitud que sea preventiva, pero es muy importante que los ciudadanos tengan confianza, sobre todo en la administración política, cosa que desgraciadamente no estamos viviendo. En este apoyo, en esta confianza, nosotros tenemos que procurar aconsejar a los políticos con la mejor evidencia científica y que las recomendaciones sean basadas en estos hechos, en publicaciones adecuadas. Cuando nosotros presentamos una estrategia de vacunación, lo basamos en las existencias, cosa que también pues ha fallado tanto en la Unión Europea como en nuestro país. Aquí tenéis la previsión de gastos por vacunas por compañías farmacéuticas comprometidas y que por circunstancias, sobre todo de oferta y demanda, no se han llevado a cabo. Es importante constituir una estrategia, nosotros lo tenemos en España desde el año 2020 y sufre actualizaciones, la última en marzo del 2021. En esta estrategia hay un compromiso para ir al unísono frente al agente causal SARS-CoV-2 y prevenir la enfermedad COVID-19 y conlleva toda estrategia que se ve en la diapositiva, desde la producción de vacunas hasta la distribución y la administración a nivel de los centros de salud. ¿Qué características deben reunir cualquier vacuna, específicamente la de COVID-19? En primer lugar, hablamos de eficacia, es decir, que se prevenga la infección. Las personas vacunadas deben no tener la infección o padecerla menos que las personas no vacunadas. Los beneficios en salud están en la protección de las personas. Para ello se llevan a cabo ensayos clínicos. Las fichas técnicas de cada vacuna son suministradas por cada laboratorio y están a disposición de los ciudadanos. Aquí tenemos las eficacias de las distintas vacunas, que van desde el 70% aproximadamente hasta el 95%. Muchas vacunas todavía no han terminado sus fases de ensayos clínicos, por eso no aportan este dato de eficacia. Con respecto a otra característica, la inmunogenicidad, es la capacidad de despertar una defensa en el huésped y está hecha a base de la respuesta que dan distintas células, linfocitos B y linfocitos T. Tenemos en cuenta también la pérdida de inmunidad en las personas mayores, la conocida inmunosenescencia, lo que no quiere decir que se hayan visto que población de 70 o más años tengan posibilidad de responder perfectamente a la administración de vacunas. Destacamos también la protección de grupo, que va en relación a la posibilidad de contagio que tiene una persona enferma de transmitir la enfermedad a otras. Por eso, a partir de este número de contagio, se estima que la protección de grupo debe ser al menos del 68-70%. Hablábamos de respuesta inmunitaria. Las células B preparan una respuesta humoral a base de inmunoglobulinas, las primeras inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, pero la más efectiva va a ser la inmunoglobulina G, que va a persistir durante más tiempo. En cuanto a la respuesta celular, aunque se producen linfocitos T de tipo CD4, también los CD8 están presentes. El serotipo, el perfil más predominante son los TH1. Tenemos que tener a punto la vigilancia de salud pública, vigilancia epidemiológica, para detectar nuevas variantes, para detectar interacciones medicamentosas, problemas farmacológicos, pero también ver cómo está el suministro de vacunas y si se producen problemas como que una vacuna no se administra a un grupo de edad, ¿qué hacemos con la segunda dosis? Un tema reciente. Aquí tenemos las principales variantes que se han ido detectando, su posibilidad por la globalización de ir de un sitio a otro del mundo, y en la última actualización de información microbiológica en el SARS podemos ver que la cepa Reino Unido, la surafricana y la de Manaus, Brasil, son las que actualmente están en todos los países, también en España. En esta diapositiva vemos que la protección de las vacunas frente a estas cepas es moderada, potencial o mínima, y en muchos casos desconocida, porque van surgiendo nuevas cepas también en Andalucía. Otra característica importante es la seguridad.
Cuando hablamos de seguridad podemos tener en cuenta distintos factores que aparecen en la transparencia, desde la relacionada con el defecto de la calidad de la vacunación, la causada por un error, una asociación en la vacuna o eventos que coinciden con la vacuna como una infección concomitante. Sin embargo, vamos a tener en cuenta sobre todo lo relacionado con el contenido de la vacuna, sobre todo enrojecimiento, dolor, tumefacción en la zona donde se ha administrado. En el último informe de farmacovigilancia del 9 de abril vemos que en mayores de 65 años se ha puesto en 2.200.000 personas, mientras que en los que ha sucedido de forma más destacada las notificaciones de acontecimientos adversos han sido en las personas de 18 a 65, cifras absolutas en la diapositiva. Un dato importante que no se tiene en cuenta es el precio de las vacunas. En la zona señalada, al final de la diapositiva, se puede ver el precio de las distintas dosis de vacunas que se han administrado. Por ejemplo, Pfizer cuesta 16,50 cuando se hizo el acuerdo con la Unión Europea, de 27,31 Moderna y el precio de la vacuna de la Universidad de Oxford 3 euros por cada dosis. Esto puede ser importante a la hora de comprender ciertas actitudes. Otra característica es la efectividad y es si es eficaz la vacuna, cómo se comporta, no en condiciones ideales, sino en la comunidad. Aquí tenemos la efectividad de la vacuna en sanitarios. En lo que he señalado en la parte inferior, la protección de los sanitarios supera el 90%. Con respecto a la vía de administración y régimen de vacunación, destacar que se hace intramuscular, hay vacunas que están experimentando, alguna española, intranasal. Y en cuanto al régimen de vacunación, generalmente se dan 2 dosis, otra que va a surgir en el mercado después de la aprobación será la vacuna Janssen, con una sola dosis, y esta vacuna de una sola dosis va a permitir que más gente se la ponga quizás o que pueda ser más rentable su uso en la población. Con una sola dosis se ha visto que la respuesta inmunitaria es adecuada. La priorización es importante porque no hay suficientes dosis de vacunas para todos. Las priorizaciones que se han hecho en Europa y en España comienzan con grupos que protegen a las personas mayores en residencias, que protegen al personal sanitario, a otro personal sanitario que no está en primera línea y también en personas mayores del ámbito domiciliario. No hay que olvidar que las personas con vulnerabilidad, con procesos crónicos, también pueden estar dentro de estos grupos. Y a partir de entonces se considera como criterio la edad a la hora de vacunar. Destaco en esta diapositiva que las personas de más de 70 años tienen una letalidad estimada superior al resto de grupos de edad, que oscila entre el 4 y el 10%. Con respecto a las plataformas de vacunas, las vacunas en general pueden emplear virus vivos atenuados, virus inactivados, proteínas virales y las más modernas, las que utilizan un vector para esa información genética y las vacunas basadas en ácidos nucleicos, sobre todo en el caso de COVID-19, ácido ribonucleico. ¿Cuáles son las vacunas que están disponibles, que estarán disponibles próximamente frente a la COVID-19? Basadas en ácidos nucleicos, ya tenemos, basadas en ácido ribonucleico, la Pfizer y la Moderna. Pronto estará también CureVac, las dos primeras norteamericanas, la tercera alemana. Con respecto a los vectores virales, destacan Oxford, ha cambiado la denominación a AstraZeneca, que es del Reino Unido, la vacuna Janssen de Estados Unidos, la Sputnik V, conocida como la del instituto donde se produce Gamaleya, y la CanSino de China. La subunidad proteica es fundamental en vacuna Novavax y Sanofi Glaxo de Francia, y existen también vacunas inactivadas como Sinopharm y Sinovac de China y de la India Bharat. Con respecto a los ácidos nucleicos, aquí podemos ver el ácido ribonucleico cómo entra en una célula y produce una proteína que es reconocida por los mecanismos defensivos y produce una defensa adecuada. Son las de las 3 vacunas que comentaba, Pfizer, Moderna, CureVac. En esta diapositiva podemos ver la eficacia de Pfizer,
95% de eficacia en una publicación, mientras que la Moderna da una eficacia del 94,1% también en una publicación internacional. Si vemos estas dos gráficas, tanto en la que corresponde a Pfizer como en la que corresponde a Moderna, podemos ver las diferencias. En azul, en los dos casos, las personas que no recibieron la vacuna. En rojo, las personas que la recibieron. Diferencia de presentación de casos en un sitio y en otro, eficacia de la vacuna por encima del 94% en los dos casos. Con respecto a si son útiles o no frente a las actuales variantes, vemos que frente a Reino Unido y Brasil, tanto la Pfizer como la Moderna son adecuadas, mientras que los efectos secundarios se refieren a efectos localizados de cefalea, mialgia, pirexia y en la zona de vacunación. El segundo tipo de vacunas utilizan un vector viral para llevar ese ácido nucleico. Están representadas por la vacuna de la Universidad de Oxford, por la Janssen, por la Sputnik V y por la China CanSino. Utilizan la primera, la de Oxford, un adenovirus de chimpancé, mientras que las otras llevan adenovirus humanos. La inmunogenicidad de las vacunas de este tipo está garantizada, producen sensibilización de las células B, produciendo anticuerpos neutralizantes y también estimulación de las células T CD4 positivo. Con respecto a la eficacia, la vacuna de Oxford presenta una eficacia en torno al 70%, mientras que la Sputnik en la publicación de Lancet aparece próxima al 92%. Las reacciones adversas en el último informe del Ministerio de Sanidad del 9 de abril también son pirexia, cefalea, mialgias y escalofríos. La protección que asegura Janssen es del 72% en Estados Unidos, del 68% en Brasil y el 57% en Sudáfrica. Las vacunas que utilizan o están basadas en subunidades proteicas son Novavax y Sanofi, desde el punto de vista de que han terminado los ensayos clínicos, están en fase 3. Novavax indica una eficacia del 89,3%, frente a las personas en las que se ha probado, los voluntarios que se ha probado. En la variante sudafricana ofrece una protección del 50%. Otro tipo de vacunas, las inactivadas, de China y de la India, Sinopharm, Sinovac y Bharat, lo que hacen es presentar el virus completo para producir o para comprobar que se producen de manera activa esos anticuerpos neutralizantes, esa sensibilización celular. ¿Qué ha hecho España en relación a las vacunas? Pues en España también se están investigando vacunas, no con el poderío de los grandes laboratorios, sino desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y alguna apuesta privada. Por ejemplo, destaco las vacunas basadas en ácido desoxirribonucleico, que tiene como principal investigador a Vicente Lárraga, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Otra vacuna española basada en vectores virales, la que conduce Mariano Esteban, también del CSIC. Y la última, que sale más seguramente en las noticias, la de Luis Enjuanes, también del CSIC, a partir de un virus atenuado y que quizás se administre por vía mucosa. Es una de las actualizaciones que podemos tener entre el año 2022 aproximadamente. No tenemos que olvidar que, además de la vacunación, después de la vacunación debemos seguir con medidas preventivas que van desde la utilización de mascarillas al mantenimiento de la distancia social, al menos 1,5 metros, 2 metros, evitar lugares concurridos, evitar las aglomeraciones, el lavado de manos y el limpiar y desinfectar superficies que se tocan con frecuencia. Hasta aquí mi charla. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias.
Bien, hemos acabado las sesiones científicas, viene la clausura, muy breve por mi parte. Lamentamos enormemente no poder tener presencia de las personas que nos hubieran acompañado por no ser presencial esta sesión. La sesión esperamos que les haya satisfecho. Hemos buscado, como dije al principio, los dos temas más importantes, que son en microbiología las variaciones del virus y en salud pública las vacunas. Con ello se le ha dado un repaso a lo más novedoso de actualidad, que está abierto y tenemos que esperar a ver qué ocurre, cómo se acaba con esta pandemia. Agradezco a todos los participantes, agradezco a los que se han unido a esta grabación, esperemos que hayan sido de utilidad, y el Instituto de la Salud queda a su disposición para todo lo que quieran a cualquier respecto sanitario. De modo que muchas gracias a todos por la atención y creo que levantamos la sesión.